Los capítulos de vida tienen una diferencia sustancial con respecto a los del camino de perfección. No es que vayamos más rápido porque vayamos más superficialmente, sino que el modo en que está escrito vida, requiere menos explicación, requiere leerlo y releerlo. Sin embargo, en el camino de perfección yo me he encontrado, y siempre lo he entendido así, que es más necesario ahondar y desmenuzar. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está contando una serie de cosas, ¿no? De vivencias, que simplemente nos las explica, pero no es como en Camino de Perfección, donde te está explicando el ejercicio de virtudes y cómo hay que vivir determinadas cosas. Y eso sí que requiere más explicación, más enseñanza. Aquí ella expone lo que hay y simplemente hay que comprenderlo, leer el capítulo y luego pedirle al Espíritu Santo que lo haga, porque tampoco se puede hacer mucho más. Mientras que el ejercicio de virtudes sí tenemos mucho más trabajo, ¿no? Y por eso es más complicado quizá de explicar. Entonces empezamos ahora el capítulo 17. El capítulo 17, el epígrafe dice: prosigue en la misma materia de declarar este tercer grado de oración. Acaba de declarar los efectos que hace. Dice el daño que aquí hace la imaginación y la memoria. Ya hemos visto que la imaginación y la memoria, aunque están mucho más ataditos, todavía no están atados del todo y tienen cierta capacidad de moverse, ¿no? Eso lo hemos visto hace un momento, en el capítulo anterior. Entonces, en el epígrafe nos acaba de anunciar dos temas: los efectos de esa oración en la vida del orante y el problema, que es un problema a la hora de orar, de la loca de la casa, que es la imaginación. Ella la llama así, ¿no? La loca de la casa, que es irreductible y que alborota todo. Tienes toda la casa más o menos colocada, viene la loca y desmonta la casa. Pues esa es la imaginación. Estás todo en orden, todo el mundo tranquilo, rezando pacíficamente. De repente viene una ocurrencia loca que no te la puedes quitar de la cabeza, y en un momento toda la casa que te hubieras ordenado está todo patas arriba. Por eso la santa la llama la loca de la casa. Y es un problema en este punto, ¿no? Porque se resiste, la loca de la casa, como está loca, pues se resiste, no hay quien la doblegue, a la unión. No quiere perder su autonomía y entonces se convierte en un problema. A ella, a la santa, le ha acaecido muchísimas veces esta forma de oración mística. Y no solo le ha ocurrido hoy al escribir, como dice en el número 6, sino que en una digresión confidencial nos va a contar el episodio de las 3 mercedes, estrechamente ligado a la redacción del libro. En el número 5 dice: porque una merced es dar el Señor la merced, otra es entender qué merced es y qué gracia, y otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Entonces esto hace un paréntesis y se pone a explicárnoslo en el número 5. Es una digresión que ya hace en el capítulo. Y son 3 gracias místicas lo que nos acaba de describir. Como que no quiera la cosa. Que corresponderían, por decirlo de alguna manera, a sentir, entender y comunicar. Primero, que yo me entere lo que me está pasando. Segundo, que entienda que lo que me está pasando es algo excepcional, no es una cosa cualquiera. Es un regalo. Y por último, que eso que me está pasando, ese regalo, yo lo sepa, después de haberlo comprendido, comunicar a otros. Ella, por supuesto, recibió las 3 mercedes: la de sentirlo, la de comprenderlo y la de comunicarlo. Pues mira todo lo que nos está contando, ¿no? Pero quiero decir con esto que hay muchas personas que llegan a este estado y primero muchas no se enteran. Segundo, si se enteran, lo entienden a medias y por supuesto incapaces de contar nada.
Os lo digo por si a veces decís, no sé qué me pasa, no quiere decir que seas idiota integral. A lo mejor lo que te está pasando es algo de esto, que te has quedado atascada en lo segundo o en lo tercero, ¿no? Y dices, es que me pasa una cosa en la oración que yo no la sé explicar. Pues a lo mejor es una gracia así. Porque las gracias místicas no son fáciles de comunicar. Santa Teresa era una gran comunicadora que recibió las 3 gracias que acabo de decir. Y aún así todo se ve y se desea para transmitirlas. Gracias a esta triple dotación que Dios le dio a ella, puede escribir esta página y el libro entero. Y de ahí radica, esto es muy importante, el magisterio místico que ejerce desde el libro de la vida. A ver, místicos en la Iglesia ha habido bastantes, pero maestros de vida mística hay 2 por excelencia: San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. De hecho, son los doctores místicos. El místico doctor y la mística doctora. No necesitas saber quién es. Todos sabemos que el místico doctor es San Juan de la Cruz y la mística doctora es Santa Teresa de Jesús. Luego hay otros doctores, ¿no? El doctor de la gracia, el doctor melifluo, el doctor seráfico, el doctor angélico. Cada uno es un santo diferente. Pero el místico doctor y la mística doctora son ellos. ¿Por qué? Porque recibieron esta gracia. No solo de su vida mística, sino de saber explicarlo y enseñárselo a la Iglesia de Dios. Por eso son maestros, ¿no? Con esto no se hace de menos a nadie, sino que cada cual ha tenido un carisma en la Iglesia. Otros doctores han tenido otros carismas, pero ellos han recibido estas gracias y las han comunicado. No quiere decir que otros santos no las hayan recibido, incluso antes que ellos. Pero el magisterio de comunicarlo lo han recibido ellos, el don de comunicar y de expresar todo esto como ellos, no lo ha recibido nadie más en la Iglesia. A lo largo del capítulo 17, ella sigue con su diálogo con los 5 estos. Lo dice en el número 2, hay otra vez otra alusión, pero todavía es mucho más intenso con el padre García de Toledo. Sale el vuestra merced en el número 2, en el número 4, en el número 5, en el número 8. Cuando estás poniendo las notas al pie del libro de la vida es vuestra merced, vuestra merced, vuestra merced, estás idem, porque está continuamente, ¿no?, dirigiéndose a él. El libro de la vida es como una gran carta que le escribe al padre García de Toledo, una carta súper larga, ¿no? De hecho, este capítulo termina en tono de carta, pidiéndole al padre García de Toledo que trate el tema con persona espiritual que haya llegado aquí y tenga letras, que consulte, que pregunte, que se entere, ¿no? Y le asegura que andando el tiempo, le dice ella a él, es muy graciosa, se holgará mucho de entenderlo, que estará muy contento de entender todo esto, le dice en el número 8. Es decir, que el pobre García de Toledo estaba por uvas, no se enteraba de gran cosa, no ha llegado tan adentro, y se lo dice, le prepara para cuando llegue andado el tiempo, porque ella tiene claro que va a llegar, pero de momento que no se preocupe aunque no tiene ni torta, que ya lo entenderá, ¿no? Y que luego estará muy contento de entenderlo, con lo cual, pobre hombre, porque encontrarse todo esto y no entender ni papa, pobre hombre. Ella es santa, pero los que estaban alrededor tela, ¿eh? Pobrecitos, no eran ni para sustos, con las cosas que les contaba. Pero por Dios, ¿qué me está contando esta mujer? Luego de pronto subía para arriba, bajaba para abajo, me pasaban cosas, no contestaba, ni daba ni tomaba. A ver, o sea, ella era santa, pero los de al lado no ganaban ni para sustos. O sea, era como, y ahora que acordaros de la pobre Isabel de Santo Domingo en la cocina. Sí, todo es muy normal. Pues,
¡Qué estupendo vivir a la de Santa Teresa! Pues hombre, yo creo que la buena mujer no era apta para cardíacos, porque no ganaba con ella uno ni para sustos, ¿no? Y bueno, viendo el trazado del capítulo lo podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos, por un lado hemos dicho que el número 5 es una digresión, explicándonos el tema este de las gracias místicas, ¿no? Recibirlas, entenderlas y contarlas. Ese es el número 5, es un paréntesis. Luego tenemos los números 1 y 2, son una puntualización sobre cómo Dios actúa en esta forma de oración y en su manifestación más intensa. Los números del 3 al 8, salvo el 5, que ya hemos dicho que es un paréntesis, nos va a hablar de diferentes manifestaciones de esta oración y de sus efectos. Virtudes, amor, paz, gloria en el alma y hasta rebosar, aflorar, salir en el cuerpo. Los efectos, yo cada vez hablo peor también, los efectos que eso genera en el cuerpo, ¿no? Porque claro, el pobre cuerpo a veces le cuesta mucho seguir al alma de esa tensión espiritual, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sube para arriba. Por ejemplo. No es que uno suba porque suba, sino que cuando el alma va de esa manera, arrastra al cuerpo. Entonces, ella lo va a explicar, ya lo leeremos, que por mucho que uno quiera, pues que aquello no se puede resistir. Y el pobre cuerpo, pues le traen, tiene que seguir al alma. Y no puede resistirlo, y entonces no es que uno se suba para arriba porque se sube, sino que como el alma es robada, de ahí viene la palabra arrobamiento, pues el cuerpo va detrás sí o sí, y se ve incapaz de resistir a ese ímpetu, ¿no? A esa fuerza. Los números 6 y 7, principalmente entre el 3 y el 8 hemos dicho que hay el paréntesis del 5, y luego en los números 6 y 7 va intercalando cosas del problema de la imaginación, de la loca de la casa. Y el número 8 al final concluye como si fuera el final de una carta, como un epílogo epistolar. A mitad del capítulo va la santa tan a gusto y se concede una pausa para... A ver, parece un capítulo muy embrollado, pero luego no lo es, ¿eh? Es que claro, de entrada dices, vaya lío, para arriba, para abajo, el segundo, el tercero, el paréntesis. Luego lo que intercala, pues no. Luego tiene mucha lógica, como todo lo que ella escribe. Pero el querer desmenuzar las cosas trae estos problemas. Bueno, pues a medio del capítulo, de repente también hace la santa una especie de pausa en lo que está contando para establecer como si fuera una graduatoria en el grado de oración, en el modo de oración. Dice ella, lo leo y acabamos, que es más fácil. Hay otra manera de unión que aún no es entera unión, mas es más que la que acabo de decir. O sea, hay sexto piso, séptimo piso y sexto piso y medio, por decir de alguna manera. No hemos llegado al séptimo, pero ya tampoco estamos en el sexto. Entonces dice la santa que no es todavía el séptimo, pero tampoco es el sexto, pues el sexto y medio, por decirlo de alguna manera. Y no tanto como lo que se ha dicho de esta tercera agua, que no es agua de lluvia, pero tampoco es la del río. Por eso es una cosa intermedia, y dice ella pues que hay grados, o sea que tampoco es ala, de aquí a aquí, pum, lo que hemos dicho tantas veces, que no es todo neto y perfilado, que como estratos, y aquí claramente ya lo dice, en el número 5 lo dice. Así que, intentando ordenar todo lo que he dicho, hay tres maneras de esta postrera agua de fuente, de acequia, de río, que se presentan así. Primera manera, una unión muy conocida de toda el alma con Dios, los números 1, 2 y 3. Después hay una oración
que no es entera unión, en los números 5 y 6. Y hay una tercera, que es unión de sola la voluntad, en el número 4. Para leer hoy esto, y no volvernos locos, es necesario tener presente una especie de ideario elemental de plantilla psicológica que tiene la santa. Para poder entenderlo, hay que entender cómo entendía ella el alma. Según ella, y esto es muy importante para entender esto, para entender las moradas, para entender toda la doctrina de la santa, porque ella tenía su modo de entender cómo estaba estructurada el alma y cómo funcionaba, ¿no? Entonces tenemos que aprender la plantilla para poder entender lo que nos dice. Esto es importante porque no todos los místicos ni todos los grandes escritores espirituales utilizan la misma plantilla. Pero la plantilla teresiana, que es la que a nosotros nos interesa y la que se ha adoptado muchísimos maestros espirituales, es la siguiente. Para ella, las actividades del alma son fundamentalmente 4. La voluntad, que es la potencia del amor, tanto recibido como emitido. Amamos con la voluntad y somos amados con la voluntad. El entendimiento, que es quien recibe y emite el conocimiento, receptor y emisor del conocimiento. La memoria, que es donde se depositan los recuerdos. Y la imaginación, que es la responsable de las imágenes interiores y de los pensamientos y pensamientillos libres y agresivos a veces. En las moradas, por ejemplo, nos va a escribir pensamientillos que proceden de la imaginación, que son, dice, como las lagartijillas de los arrabales del castillo, que por doquiera se meten los pensamientillos. Esto lo dice todavía en las moradas quintas, O sea, en las moradas quintas todavía estamos con las lagartijas que se nos cuelan. Son de los arrabales del foso del castillo, pero estando en las moradas quintas, que estamos ya muy cerca de la cámara del rey, muy adentro del castillo, todavía se cuelan las lagartijas. Así nos lo explica ella. Por culpa de la imaginación. Lo cual quiere decir que la imaginación nos va a dar la lata y va a decir hasta el último día de nuestra vida. Pues nada, paciencia, que dicen. No, es que yo no quiero tener distracciones en la oración. Sí, claro, yo tampoco, pero es inevitable, pues porque la imaginación forma parte de nuestra naturaleza. Y está ahí. Luego, además, existe en el alma la franja de lo fruitivo. Ay, Dios, no tiene nada que ver con las frutas ni los fruteros. Lo fruitivo es lo relativo, lo que está relacionado a la sensibilidad, pero a la sensibilidad de los gustos, lo sensorial. Los gustos, los deleites, los contentos. Lo fruitivo no está asentado en ninguna potencia del alma concreta, pero sí muy en comunicación con el cuerpo. No, lo fruitivo no está asentado en la voluntad, en la memoria, en el entendimiento o en la imaginación. No está asentado en nada concreto, pero influye en todo y sobre todo está muy en comunicación con el cuerpo, que es donde radica la sensibilidad, ¿no? Los gustos, los contentos, los deleites. Cuando hablamos del cuerpo, no me refiero solamente al cuerpo, sino a la psicología humana, a la parte inferior del alma, ¿no? A la parte menos noble del alma, el psiquismo humano. En todo caso, la mejor parte del alma, ella lo entiende así, o la mayor parte del alma, es la voluntad
¿Dónde están el amor y la determinación? Y ahí está el quid de la cuestión. Controlando la voluntad tenemos la cosa en orden, aunque el resto... ¿Por qué? Porque la voluntad es la que ama, no la sensibilidad. La voluntad es la que ama y la voluntad es la que se determina. Esto es súper importante para entender todo lo que ella nos va a decir. Y la voluntad ya está amando y determinada desde la oración de quietud. Y amando y determinada en este tercer grado de oración. Y por supuesto amando y determinada en el cuarto. Entonces, la voluntad está en orden desde el principio de la oración mística. Está cautiva. Y lo que interesa es que no salga de su cautividad. Luego el resto ya lo iremos colocando. La voluntad va atrayendo el resto de las potencias. Entonces, sobre esto, sobre este engranaje, sobre esta plantilla, sobre este modo de entender el alma y nuestras actividades interiores, la santa nos va a explicar ahora esos 3 graditos hacia la unión mística. O sea, recapitulemos. Tenemos 4 grados de oración. Primero, segundo, tercero y cuarto. El primero y el segundo, bueno. Y dentro del tercero hay otros 3 graditos. Dentro del tercero hay 3 subgrados. Y luego ya el cuarto. En el cuarto ya debe ser la repanocha, pero de momento estamos aquí, que ya os he dicho yo que es lo más lioso, el tercer grado. Porque dentro del grado hay 3 grados, 3 subgrados. Hay 3 variantes de acceso a la unión mística. La primera y la más intensa forma de unión es la descrita al comenzar el capítulo. Dios actúa como Señor y hortelano del alma. Quiere que el alma descanse, dice ella. Quiere que ella huele. Solo consiente la voluntad en lo que recibe. La voluntad es la única que tiene que estar atenta a querer recibir lo que Dios le está dando. Y el resto del alma, dice ella, quiere que huelgue, que descanse, que goce, que no tenga trabajo. Se ha de ofrecer a todo lo que en ella quiere hacer la verdadera sabiduría. Y eso lo tiene que hacer la voluntad. Quiero. El resto no importa. Que huele, que descanse. Pero este ofrecerse a todo tiene un calado excepcional. Aquí me parece que viene bien dejarlo todo en los brazos de Dios. Dice en el número 2. Si quiere llevarla al cielo, vaya. Si al infierno no tiene pena, como vaya con su bien, con mayúscula el bien. Si hay que ir al infierno con Dios, pues vamos al infierno, a mí qué más me da. Yendo con mi bien, yendo con Dios. Si acabar del todo la vida, eso quiere. Si que viva 1000 años, también. Haga su majestad como de cosa propia. Ya no es suya el alma de sí misma. Dada está del todo al Señor. Descuídese del todo. Y mucho más que estos son sus efectos. Esto dice en el número 2. ¿Verdad que suena bien? A mí me suena bien. ¿Sabéis a qué suena? Vivencia liberadora del abandono. El abandono. Santa Teresita nos lo traduce, lenguaje de pequeños, el abandono. Segundo tipo, aún no es entera unión. La infusión de amor y de luz fascina la voluntad y el entendimiento, pero no la memoria y la imaginación, que siguen a su bola y dando la lata.
La santa lo describe como una experiencia personal suya. Dice así: me hace Dios esta merced de esta suerte muy muchas veces. Toma ya. Muy muchas veces. Y los demás a verla venir. A saber, esto le pasa ya muy muchas veces, o sea, por lo menos una vez al día. A saber, coge Dios la voluntad y aun el entendimiento, como quien está mirando, y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. La memoria queda aquí libre, y junto con ella la imaginación, y es para ver la guerra que da y cómo procura desasosegarlo todo. Esto lo dice en el número 5. O sea, que hay donde consolarse. Porque yo he visto muchas personas muy angustiadas por las distracciones. Porque es que no hay manera, porque no puede parar la imaginación. Pues si Santa Teresa tampoco podía. Y mirad en qué altura de oración estaba, ¿no? No nos tiene que desanimar ni asustar. Es normal. Es normal que la imaginación y la memoria no nos dejen. A ella le pasaba. Este desvarío caprichoso de la imaginación y el problema que plantea lo va a describir luego en un punto aparte. Y la tercera forma de unión es de sola la voluntad. Sola ella y su dinámica de amor y gozo quedan bajo el foco de la acción sobrenatural de Dios. Dice en el número 4: en mucha quietud está sola la voluntad, y están por otra parte el entendimiento y memoria tan libres que pueden tratar en negocios y entender en obras de caridad. O sea que gracias a Dios la persona está en el grado de preéxtasis, pero no se le nota nada. Sí, porque sería muy de susto que te encontraras un al lado. Tú ves a tus hermanas muy libres, muy normal, practicando las obras de caridad, muy entregadas, y puede ser que estén en estado previo al éxtasis, y gracias a Dios, para tranquilidad de los demás, no nos enteramos. Dice la santa: Marta y María andan juntas. Está casi obrando juntamente en vida activa y contemplativa, y pueden entender en obras de caridad y negocios, y leer, si bien la mejor parte del alma está en otro cabo. Hay una parte del alma que está a lo suyo, donde tiene que estar, y el resto, pues, a los negocios, despistando al personal. Porque encima la pueden tachar de activista. Así se escribe la historia. De hecho, el nuncio de su santidad dijo eso de la santa: fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz. Se la puso en un momento. Pues mire usted, señor nuncio de su santidad, ha llegado donde usted probablemente ni lo huele. La fémina inquieta y andariega. Así se escribe la historia, ¿no? Los efectos. Hay los efectos. Esto es lo más importante. Las consecuencias que tiene esto en la vida. ¿Os acordáis que hemos dicho desde el principio que el libro de la vida es una tesis del valor transformante de la oración? Entonces lo que importa es que ahora vaya transformando a la persona, ¿no? Porque estamos todo el día para arriba, para abajo, con la imaginación, con no sé qué, con no sé cuál, pero luego la vida de la persona no cambia, sería absurdo. Y entonces vamos a ver, cuando se llega aquí, cuáles son los efectos. Pues la Santa Madre dice: ratifica. Que es una vida absolutamente nueva a partir de aquí, ¿no? Dice en el capítulo 23, más adelante, pero a propósito de esto, dice: es libro nuevo de aquí en adelante. Digo, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía, la he vivido después. Es que vivía Dios en mí a lo que me parecía. A partir de este punto, es lo que dice San Pablo: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando se llega a este grado, la vida es nueva y las acciones de esa persona, por decirlo de alguna manera, están totalmente divinizadas, transformadas, movidas por Dios.
Este mismo dato lo he destacado aquí en otros términos, pero que significan lo mismo. Ella dice que quien llega a este punto de experiencia mística adquiere una nueva personalidad. Es decir, experimenta una nueva textura, un nuevo modo de vivir dentro de sí. En Quiero ver a Dios hay un capítulo entero de cuando se llega a este punto que se titula así: la inversión psicológica. Esto es como un calcetín que se le da vuelta. En el punto en que se llega aquí, la gracia transforma de tal manera la naturaleza que la persona cambia por completo. Cambian sus aspiraciones, sus deseos. Otra cosa es que el cambio no es plin y se cambia así, plin, de repente me acosté de una manera y me levanté de la otra. No es eso, ¿eh? Y sigue siendo igual, y te sigue doliendo las muelas, y te sigues durmiendo, y te siguen gustando las mismas cosas, y te siguen sin gustar las mismas cosas. O sea, no es magia, es gracia, ¿vale? La gracia transforma la naturaleza, la perfecciona, no la anula. Entonces, el cambio suele ser progresivo, no es ¡pum! Es que, ¿qué pasa? ¿Que mañana me levanto y no me conozco? No, hombre, no. Sino que progresivamente, paulatinamente se va transformando toda la persona. La gracia va actuando y empieza a ser una persona nueva. Pero nueva más allá de los planos puramente éticos, morales, que también, y psicológicos. La santa dice: se ve otra y no sabe cómo. Quizá la afirmación más audaz sea la siguiente. Es cuando la santa dice en el número 7 que la imaginación, que siempre va y viene y fastidia, lo hemos dicho, ¿no?, llega a quemarse como la inoportuna mariposica de las noches, ¿no?, en el fuego de aquella vela divina, donde las otras potencias ya están hechas polvo. Perdió su ser natural, estando sobrenatural. Eso lo dice en el número 7, ¿no? Pone el ejemplo de la oscuridad, la vela y la imaginación, por curiosa, por querer curiosear y fisgar qué pasa ahí, a las otras potencias se acerca y ¡zas!, se quema y acaba convertida en polvo abrasado como las otras potencias. Esta es una de las afirmaciones más audaces que hace la santa, porque ha sido muy discutida y es muy discutible, pero ella lo piensa así y así lo cuenta. De hecho, esta expresión que ella utiliza en un momento dado le pareció muy fuerte, le pareció que había sido un poco demasiado atrevida, y ella misma la corrige añadiendo un casi. Perdido su ser natural casi, o bien casi estando sobrenatural, empieza a poner los casis porque se da cuenta de que la afirmación ha sido demasiado atrevida. En todo caso, es que a propósito del casi tengo aquí una nota larguísima. El titubeo del casi lo llama el padre Tomás Álvarez, porque como ha rastreado de tal manera las obras de la santa que ha ido palabra por palabra casi rastreando, estudiando, porque la pone, porque la quita, si fue Fray Luis, si fue Gracián, si fue la santa, si la tachó, si la puso al margen, bueno, ha estudiado a Santa Teresa como nadie, no la ha rastreado. Y el padre Tomás Álvarez dice, leo la nota: a lo largo del autógrafo de vida, más de una vez vuelve la santa sobre lo escrito para mitigar alguna afirmación fuerte. En estos casos no tacha. Ella matiza, pero no se retracta. No tacha. Se limita a añadir al margen o entre líneas un atenuante. Una colchoneta, pero no lo quita.
El caso más flagrante es el que ocurre aquí en el número 7. Después de escrito, le pareció teológicamente osado afirmar del alma o de las potencias que están sobrenatural. Y en una relectura del texto lo marginó con la sencilla acotación casi. Precedía inmediatamente otra afirmación no menos fuerte, también acerca del alma y de sus potencias. Perdido su ser natural. Y el casi anterior podía referirse también a esta expresión. Sin embargo, volverá a repetirla en el capítulo siguiente, utilizando a propósito del nuevo estado místico la imagen del hierro, que inmerso en el fuego pierde del todo su ser, nos va a decir en el siguiente capítulo. Así el alma. Y la misma santa añade, pierde de todo su ser al parecer. Va limando un poco las cosas, pero no tacha, ¿eh? Son netos los dos tiempos literarios. El primero, espontáneo, testificar, y el segundo, la corrección, de autocontrol. Me he pasado. No sabemos, ignoramos si ha mediado el diálogo con alguien, con algún asesor crítico que le ha dicho, mira, te has pasado, arréglalo. No tenemos constancia. Si las correcciones fueron fruto de que ella misma se dio cuenta o de que alguien le dijo que lo hiciera, eso no lo sabemos. Cuando ella habla de estar casi sobrenatural, no se está refiriendo simplemente a las funciones psicológicas de la persona, a su estado moral o su estado psicológico, sino a la persona entera, a la persona íntegra, en su plano moral, en su plano emocional, en su plano psicológico. Toda la persona está casi sobrenatural, incluido el cuerpo. Ella dice que muy conocidamente, el propio cuerpo, muy conocidamente, es alcanzado por esa gracia innovadora, recuperando así la inicial unidad de cuerpo y alma. Toda la persona del místico es la que es trasladada a otro plano. No es el natural, sino un plano sobrenatural, a un plano diferente. Todo entero, todo el ser, no solamente una parte. Esta unidad lucha por lograrse en lo íntimo del plano psicológico, pese a la imaginación, que sigue fastidiando un tanto. Pero también para la imaginación, llega un momento en que es subyugada por la fortísima unión de la voluntad, consumida ya en la llama del amor, como la mariposa en la candela. Es claro, esto es muy importante, que la reunificación interior tiene su foco central en la voluntad y el amor. Solamente una voluntad rendida y un amor sin fisuras, incondicional, pueden reunificar a la persona interiormente. Y solamente la persona reunificada interiormente puede llegar a la unión con Dios. Por esto es tan importante determinarse, hermanas. Porque determinarse es un acto de la voluntad que nos llevará a la unión con Dios. Y si no, pues bueno, seguimos renqueando como podamos. La unión y la unificación, dice aquí el padre Tomás, afecta también al sector cognoscitivo. Dices, ¡ay Dios! ¡Qué lío! Pues sí. Pues sí. Pero vamos a intentar. Luego no es tan lío porque las cosas de Dios son simples. El lío es intentar entenderlas y expresarlas, ¿no? La imaginación, ya hemos dicho que se puede ver rendida por la intensísima unión de la voluntad con Dios. Vale. ¿Qué hacemos con el entendimiento? Que esa es otra. El entendimiento, dice ella con mucha gracia, que está mirando y ve tanto que no sabe dónde mirar.
está como empachado, o sea, como... El entendimiento ve tanto que no sabe dónde mirar. Sin ningún cansancio del entendimiento, no se cansa, está como espantado. Por 3 veces escribe la santa que ve claro, o siente muy claro, el origen sobrenatural de su experiencia. El padre Bañez, con su escrúpulo teológico, tachó esto, varias veces lo tachó. Porque acordaos que no se podía tener certeza de lo sobrenatural según el Concilio de Trento, ¿os acordáis, no? Y que estábamos con esa martingala. Entonces, por si acaso nos tachan de herejes, el padre Bañez tacha y tacha y tacha, y la otra, como lo había vivido, pues lo escribía tan a gusto, porque era su experiencia. Pero el concilio decía que no, y el otro, teólogo ante todo, tachaba. Cuando refiere aquí la experiencia del místico, la santa da testimonio y repite una y otra vez. Emplea muchas veces la frase, la palabra, la expresión ver claro. Ver claro, ver claro, ver claro. Ella testifica, da testimonio de que ve claro, refiriéndose al convencimiento de que lo que le pasa es algo sobrenatural. O sea, tiene claro que lo que le está pasando no es una cosa rara, una paranoia, una tentación del demonio, sino la intervención de Dios. Y dice ella varias veces que lo ve claro, y como lo ve claro, lo dice. El problema es que los otros no se lo creen, pero bueno, ella lo ve claro y lo dice. Pasa al teólogo censor el manuscrito, en aquel ambiente conciliar de Trento. Que esto que ella dice equivale a afirmar la certeza subjetiva de la gracia divina. Y Trento dice que no, que eso no se puede afirmar. Por eso el pobre Bañez tacha y tacha y tacha. Cuando ella escribe virtudes que el alma no las puede ignorar, lo escribe eso en el número 3, virtudes que el alma no las puede ignorar, el censor se limita a tachar los 4 últimos vocablos. No las puede ignorar, va y lo tacha. Si la santa escribe que quiere el Señor se abran las flores del huerto para que ella vea, tiene virtudes, el censor tacha vea, esto lo hace en el número 3, y escribe encima crea. Que utilice la fe, que evidencia no se puede tener, que lo dice el concilio. Y ella, como tiene la evidencia, pues inocentemente va y lo escribe. Pero el teólogo dice, no, lo tacha y pone que ella crea, tiene virtudes, cuando ella ha escrito vea. Un poco más adelante, en el número 4, dice, se ve claro. Viene el censor y tacha. No se ve claro. Y al final, en el número 8, ella escribe, dice, que ha declarado estos estados en que se ve el alma, a mi parecer, lo más que acá se puede dar a entender. Y otra vez viene el censor tachando lo más que acá. Y encima de lo tachado escribe la palabra como acá se puede dar a entender. Todo esto para evitar la hoguera, no del manuscrito, sino de la santa. Eran parches míseros, incapaces, aunque el pobre Bañez lo hacía con buena voluntad, incapaces de ocultar el sentido claramente testimonial del texto. O sea, queda claro que ella está hablando de lo que ha vivido, por mucho que el otro cambie las expresiones, tache las palabras y ponga otra. El sentido del texto, de experiencia propia, de algo que ella ha vivido, aunque él cambie las palabras, ese sentido no se puede perder, ¿no? Para desesperación del pobre Bañez. Y por fin, acabamos el capítulo enseguida y nos vamos. Y por fin,
La santa dice cuál es la principal novedad del estado moral del alma que ha llegado a este punto. No el estado psicológico, el estado moral del alma. Han comenzado las virtudes fuertes, utiliza esa expresión, las virtudes crecidas. La persona que está en sí satisfecha. Ha adquirido una especie de libertad absoluta entre la vida y la muerte, el cielo y el infierno, porque queda totalmente disponible a la voluntad de Dios. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dadme cielo, dadme infierno. Es este punto. Y tiene una humildad nueva. Aquí todo es nuevo, hasta la humildad. Aquí es muy mayor la humildad y más profunda que al alma queda, que en lo pasado, porque ve más claro que poco ni mucho hizo, sino consentir que lo hiciese el Señor. En el huerto del alma, las flores ya dan olor. Comienza a obrar grandes cosas con el olor que dan de sí las flores, que quiere el Señor se abran para que ella vea que tiene virtudes. ¿Por qué? Porque como la humildad es verdadera, ya puede ver, sin miedo a ensoberbecerse, que tiene virtudes. Si antes hubiera visto que tenía virtudes, se hubiera puesto chulilla y hubiéramos empezado a retroceder para atrás, ¿no? Hubiera entrado la soberbia. Como ahora mismo la voluntad está unida a Dios, la libertad es absoluta. La humildad muy verdadera puede ver que tiene flores en el huerto, disfrutar de las flores que tiene, porque es muy consciente de que esas flores no son suyas, de que el agua para regarla ha venido del riachuelo y de que han florecido porque el dueño del huerto ha enviado esa agua. No me creo que yo por mí misma tengo virtudes y hago cosas bien. Entonces puedo reconocer todas las cosas buenas que hay en mí porque sé que no son mías. Entonces no me lo creo. Esa es la humildad verdadera. Es un estado moral totalmente nuevo. Crece la fruta y madúrala, de manera que se puede sustentar de su propio huerto. Pero todavía no le ha llegado la hora de repartirla. No ha llegado la hora de la misión de especial servicio a los otros. Ya llegará. Esto es la santidad. Esta unión de la voluntad. ¿A que suena bien? Yo también quiero. Y luego queda el problema de la loca de la casa. Que a pesar de que estamos así, la loca de la casa sigue dando un tostón. Sigue molestando. A la santa le preocupa el desvarío de la imaginación, que no acaba de someterse a la voluntad, ni siquiera en los momentos de más intenso amor. La imaginación sigue molestando, ¿no? Sigue importunando, sigue dando la lata. Primero le preocupa porque, por lo molesto del fenómeno. Y sobre todo porque pone en evidencia, esto es evidencia, la falta de unidad interior en nuestra psicología. Pero eso forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que en esos momentos sale como más evidente, más patente. Es muy curioso, es sintomático, por decirlo de alguna manera, cómo clama la santa al Señor en un momento de pausa en su oración. Le protesta, se queja, le dice ella, algunas veces le digo, ¿cuándo mi Dios ha de estar ya toda junta mi alma en vuestra alabanza?
y no echa pedazos sin poder valerse así. Aquí veo el mal que nos causa el pecado, pues así nos sujetó a no hacer lo que queremos, de estar siempre ocupados en Dios. Nuestra división interior es consecuencia del pecado original, que nos dejó así de averiados. Porque claro, antes del pecado original no había pecado, no había desunión, todo era estupendo, no había problemas. Entonces, aunque estamos redimidos y tal, seguimos con los inconvenientes propios de la condición humana, la condición pecadora del hombre. Y después, bueno, todo esto nos hace caer en la cuenta, por lo menos a mí me parece admirable, de la capacidad de penetración psicológica que tenía Santa Teresa. A ver, San Ignacio de Loyola es por sistema el gran discernidor de espíritus, ¿no? Yo estoy convencida de que Santa Teresa no lo era menos. Ella tenía una capacidad de penetración psicológica y un conocimiento humano que no era nada común. Y ella da una explicación a esta protesta que le hace al Señor de que cómo estamos así, que hasta cuándo nos va a tener así. Ella misma da una explicación que es bastante clarificadora. Dice, digo, en el número 6, digo que me acaece algunas veces, y hoy ha sido una, que lo tengo bien en la memoria, que veo deshacerse mi alma por verse junta donde está la mayor parte, y ser imposible, sino que le da tal guerra a la memoria e imaginación que no la dejan valer. A ella misma le estaba pasando eso en ese momento. Y nos confiesa ella que ha luchado por poner en orden ese desvarío interior, pero que la imaginación no se rinde, que es imposible, que no puede con ella. Y de nuevo nos confiesa, no sé qué remedio haya, que hasta ahora no me lo ha dado Dios a entender, que de buena gana le tomara para mí, que me atormenta, como digo muchas veces. Represéntase aquí nuestra miseria. Pues, mal de mucho, consuelo de todos, porque si a ella le pasaba esto, y nos lo está diciendo, pues no hay que asustarse de que nos pase. Lo digo porque hay mucha gente que se asusta muchísimo de sus distracciones, de la imaginación, de las ocurrencias que tiene. Pues no hacer caso. Hacer el mismo caso a las ocurrencias que sería un loco. Pues ninguno. Soportarlo, sobrellevarlo con paciencia, ¿no? A la santa le pasaba. Y por fin nos dice, el postrer remedio que he hallado, a cabo de haberme fatigado hartos años, es lo que dije en la oración de quietud, que no se haga caso de ella más que de un loco, sino dejarla a su tema. Porque no ha encontrado otro remedio. En fin, aquí por esclava queda. Esto lo dice en el número 7. Loca y esclava, la pone buena, a la imaginación. Loca y esclava. Sobre todo lo primero. De ahí el remoquete atribuido a la santa, de que la imaginación es la loca de la casa. La loca de la casa se reducirá al orden y a la cordura en la oración del grado siguiente. Pero hasta el final va a estar molestando. Solo cuando se llega a la unión, no molesta. Así que nada, pues es una penitencia como otra cualquiera que hay que sobrellevar toda la vida. Y con esto se da por concluido el capítulo 17.